el tema que nosotros tendríamos que apuntar es cómo se logra la producción del signo lingüístico, porque desde que estamos aquí reunidos, aparte que hemos tomado té y hemos comido, hemos hablado. Sí. Y es fantástico reflexionar sobre esto porque hacemos una cadena de sonidos y casi instantáneamente el otro nos comprende y contesta. ¿Cómo surgió eso? Ahora, antes de que ustedes se pongan a debatir, esto que voy a decir está comprobado. Los simios han logrado unir un sonido no con mesas, sillas, sino con una situación. Por ejemplo, está comprobado que el simio, cuando quiere alertar a los otros de que viene un león, genera un sonido especial. Y yo les conté en clase que incluso mienten. Claro. Que si mienten es porque un grado... Sí, un grado de inteligencia tienen. Es increíble que estemos diciendo que la inteligencia se demuestra por la mentira. Claro, pero sí. Ahora... Pero demuestra lógica también. Claro, es lo que demuestra que no es instintivo. Claro. Tenés que pensar en realidad para... Claro. Es por lo mismo que nosotros nos reímos cuando hacemos un chiste, es porque nos damos cuenta de que es una situación absurda. Entonces, ese nivel de razonamiento me hace a mí entender de que es un chiste y que es algo que no debería pasar, pero pasa, entonces me causa gracia por lo absurdo de la situación. Ahora, ¿estarían de acuerdo que los chistes, la base del chiste es la lingüística? Es trasladar la relación significado-significante. Sí, seguro. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar la Andresina. Él dice que una vez tenía un pescado, y que el pescado se le volvió pescado de patio. ¿Y por qué uno se ríe? Porque el pescado de patio no existe. Y el caballo de él se asustaba porque no tenía visto nunca en su vida. A mí me encanta la expresión no tenía visto, gramaticalmente, pero el caballo no tenía visto un perro sin pata, porque para el caballo, aquel animal, tenía que ser un perro. Entonces, ¿por qué nos reímos? ¿Qué nos permite reírnos? La imagen. La lengua, el concepto, Sí, la imagen. Sí, sí. Ahora, a ver, él no pudo contestarse, pero él formuló una teoría que la estamos soslayando, pero está en la cabeza de nosotros. ¿Cómo podríamos concretarla? ¿Cuál es la teoría? Miren que ya la hemos dicho. Yo creo que tú la dijiste sin concretarla cuando hablaste del mamut. Lo que pasa es que de Sapir se habla de la teoría de las interjecciones y lo que se dice es no explicó el origen de la lengua. Y después se habla de la teoría de los sonidos onomatopéyicos. Y a mí me parece que lo que tendríamos que ver, yo me pregunto, ahora que me voy a escuchar, capaz que me sirve para analizarme, porque yo me pregunto si uno es capaz de explicar como docente, porque no es la teoría de los sonidos onomatopéyicos, no es que si yo hago tic-tic, a esto le digo tic-tic. La teoría de los sonidos onomatopéyicos es que cuando yo imito al mamut, y aparte lo dibujo, genero en el cerebro de mis grupos la idea de que a un concepto se lo puede enlazar con una huella sonora. Entonces, como dijiste tú, el tiempo, vaya a saber, nosotros hablamos de que un hombre se dio cuenta, pero a lo mejor le llevó 15 años darse cuenta. ¿Y cuánto tiempo pudo haber llevado a un grupo humano empezar a construir palabras? Que estamos diciendo palabras para que sea más fácil. No solo construirlas, sino mantenerlas en el tiempo. Bueno, Daniel, ¿cuál es el tema? Primero tendría que haber logrado establecerse como sociedad. La aceptación de los otros, porque por ejemplo, hagamos de cuenta que somos recolectores y cazadores y que nosotros tuvimos la oportunidad de unir mu con mamut. Entonces, estamos acá y de repente aparece alguien ahí y nos dice mu, dejamos todo, nos vamos porque hay un mamut. Bueno, pero después alguien
le tuvo que haber puesto un sonido al concepto agua, al concepto lluvia, al concepto frío, al concepto peligro. ¿Cuánto tiempo pudo haber llevado? Ahí nosotros vamos a ver otro autor después de este, que a mí me parece apasionante, el otro, que lo que dice es, nunca vamos a saber quién fue el primero que lo dijo. Y si la palabra no fue aceptada por el colectivo, no la vamos a conocer porque no va a perdurar. ¿Me estoy explicando? Sí. A ver. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de necesidad. O sea, existe la necesidad de referirnos a algo como tal o como algo que me haga evocar ese signo. Claro. Entonces, ahí podemos ver un caso muy claro. O sea, los esquimales tienen 32 nombres para el color blanco. ¿Y nosotros cuántos nombres tenemos para el color rojo? Tenemos también cientos, el colorado, el no sé qué, el otro, son miles de rojos distintos. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos mucho más, o sea, teníamos también la necesidad de darle distintos nombres a lo que más veíamos, que era el rojo, por la carne, por los toros, las vacas, todo eso, y los esquimales para diferenciar que un oso polar era blanco, no sé, marfil, no sé, blanco, no sé, el hielo otro blanco y así, entonces tenían la necesidad de nombrar, era igual, era muy parecido, pero habían diferencias. Entonces, ¿cómo yo me percato de que viene un oso polar a comerme o que en realidad es un pedazo de hielo navegando, no sé, digo por decirlo? Ahora, a mí lo que me pareció bien importante es que dijiste la necesidad. Por eso, es una necesidad. Para contestar la pregunta de Sapir, es un grupo de personas con una necesidad X a saciar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo acá y yo necesito decir, tengo hambre. Y necesito que el resto me entienda. Necesito que ustedes, cuando dicen vamos a cazar porque tenés hambre, yo lo entienda para ir con ustedes. Entonces, un cúmulo de necesidades y encontrar una manera en que nos podamos comunicar, nos podamos entender y que todos nos entendamos. Que para vos hambre sea lo mismo que para mí hambre y que no te imagines otra cosa ni pienses otra cosa, porque también está en eso, es lo que pensamos y transmitir el pensamiento al otro para que el otro logre pensar y entender lo mismo que yo necesito. Claro, pero chicos, no nos hemos podido, y yo creo que es imposible, sacar las vestiduras del siglo XXI que tenemos. Porque en el siglo XXI tenemos la polisemia. Polisemia es que, por ejemplo, tú dices, voy a plantar. Nosotros la miramos y le decimos, bueno, especifica, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a plantar? Porque plantar, ¿cuántas acepciones puede tener? Ahora, eso se dio en la construcción de la lengua. Es más, ¿por qué nace la pragmática, que es la ciencia más nueva en el campo de la lingüística? ¿Por qué nace? Porque nosotros, los humanos, la pragmática estudia la comunicación, ¿no? Al comunicarnos, no lo hacemos empleando los signos con el significado que está en el diccionario. Basta, para esto, cuando lo vayamos a hacer, sería interesante que 2 o 3 o 4, porque todos es imposible, grabaran charlas, sobre todo, por ejemplo, en la feria. Yo voy a la feria para escuchar, para ver si hablan denotativamente o connotativamente. Y resulta que si uno escribe tal como lo dicen, se empieza a reír. Porque, ¿qué pasa? Mirá lo que dijo. Pero no es lo que quiso decir. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de imaginar, no sé, a ver, chicos, imaginar a humanos vestidos o no, sin casa. Me decía una chica, creo que les dije a ustedes, ¿cómo hacían para casarse? Pero mi amor, qué gracioso, ¿no? Porque claro, Apenas se podían hablar y quería casarse. claro, el idea tema aparte de es casarse. los Sí. años y años y años que llevó la construcción de una lengua.
y a su vez la existencia de los distintos idiomas es por los inconvenientes geográficos para comunicarnos. Claro. Es como que quisiéramos ir a Chile, si estuviste en Chile viviendo, a pie. Capaz que llegamos, porque está la ruta y todo lo demás. Sí, pero ¿cuántos años te puedes llegar? Sí, puede que Inclusive no. así, caminando. Sí. Solo caminando, dándose lo mejor que vas con mucha plata como para comprar comida y cargando tus cosas. ¿Cuánto tiempo puedes llegar de acá a No sé, Chile? porque Yo sé que de acá a hay Camboriú 1500 hay kilómetros. 1300 kilómetros, no me imagino de acá a Chile. 2000 y pico. 3000. Cruzar la cordillera, que no sé si se puede cruzar. La Se cordillera. puede. ¿Por dónde entonces? Contando todo eso, 2300 kilómetros, ¿cuánto puede caminar una persona por día máximo? No, No, estamos hablando de que no era una persona, era Claro, hay un un descalzo, grupo. a pie, un grupo. Claro, pero Sí, saben sí. que hay noticias aterradoras, que es cómo mataban con naturalidad cuando alguien no caminaba de acuerdo a la velocidad que había que caminar. Son más de- Lo mataban y chao. Al más débil, o al más viejo, o al que se enfermaba de algo. Ni siquiera lo dejaban ahí, ya lo liquidaban. Sí, de sí, una. sí, sí. Pero, Bueno, es lo que hace la Pablo, naturaleza también. ¿y qué está haciendo el hombre ahora? El hombre genéricamente. ¿Qué están haciendo en Afganistán, en Siria? Nosotros estamos cómodos en América del Sur. ¿Y qué está pasando en África? El problema cuál es? Que para poder vivir sin morir de angustia, no lo tenemos en nuestra cabeza todos los días. Claro. Sí, más o menos está bueno. ¿Vos conocés algo de este tema? Horrible, sí, todo. Porque yo trabajé y estudio con sirio, ni siquiera tengo que llegar a Sirio, moldados, bueno, cualquiera de los árabes, que en partes de Europa pasa, inclusive rusos, ucranianos. Guerras civiles hay en todos lados, pero nadie nos dice. Hay una novela, chicos, Pero sin ir más lejos, los que se van a hacer las misiones al Congo. unas cosas que ver. Hay una novela que el día que quieran llorar, ¿Para leer? sí, ¿Usted la tiene? la tengo, está en la casa de mi hijo. ¿Pero querés llorar? No quiero saber, quiero verla. Bueno, hay una novela que plantea un tipo que estaba tan angustiado por lo que pasaba en su aldea que encontró la fuerza de escribir. Y uno la lee y por cantidad de días es capaz de dormir en el suelo porque no puede soportar la comodidad de la cama. Se llama Purga. Te la llevo, Por favor. pero no tengo la culpa. No, porque al contrario. A mí me re gusta todo el tema de pila de veces me lo cuestiona decir, tengo tantas cosas y hay gente que no tiene nada. Y trato de inculcarlo y a veces soy hipócrita cuando se lo digo a los demás. Si miro todo lo que tengo y lo que compro, lo que me rodea. Pero trato de inculcarle, por ejemplo, esas cosas a mi hermano de, no quiero comer, esto lo tiramos. La comida no se tira, hay gente que no tiene para comer. De lo más básico. Son ideas básicas que ¿Encontraron? que a mí me matan. pero De curación, vamos a decir. Ah, no, pero no es la pastilla, purga. claro. Tenés que poner novela. No, porque ya me dijo qué significaba la palabra. Purga. Claro, es como Purga un es cuando- medicamento, como una pastilla. Es como una limpieza. Es como, depende para qué lo use, por ejemplo, la palabra purga, cuando vas no sé si está bien, Purgar, purgar purgar. es a limpiar. Ahí va. Depende, si vas a purgar a la humanidad, vas a matar a la humanidad. Te vas a limpiar. Claro, Y según Está bueno. el significado que le da, qué limpieza. Claro. claro. Voy a purgar mi casa, está Claro. sucia, tiene bichos. Claro, qué interesante. Qué interesante. Me parece que las clases tendrían que ser con menor cantidad de alumnos. Vamos Bueno. a acordar el instituto. O sea, Cortar que eso. para redondear, diríamos que la primera pregunta se refiere a que en realidad el autor no pudo contestarse, pero termina contestando otra cosa. Que en realidad para nosotros como grupo humano resulta más importante. A medida que estudiamos las biografías de los grandes descubrimientos,
vamos a ver que muchos fueron así, que el físico estaba tratando de encontrar esta solución o esta otra, el químico, y termina encontrando algo re interesante. Es decir, no sé si están de acuerdo, pero ¿qué teoría pudo formular? La teoría del signo, la teoría de que nosotros podemos asociar un concepto con una huella sonora para poder comunicarnos y que podemos evocar a partir del concepto la huella sonora o a partir de la huella sonora podemos evocar el concepto. Desde luego que nos damos cuenta que habrán empezado con conceptos concretos. Claro. Y que debe haber llevado 5.000, 6.000, 7.000 años para que alguien pudiera hablar de la amistad, de la libertad, de la democracia, ¿no? Bueno, de hecho, hasta hoy en día la palabra libertad Discutible. es discutible, depende de Bueno, cada uno. Por eso. ahí volvemos a la policía.